apaguen sus micrófonos. A la hora que quieran participar, pues abren su micrófono y preguntan o participan. Muy bien. Entonces ahorita, mientras se agregan sus compañeros, pues entonces vimos ahí, vamos a continuar con el ejercicio. Me dice que tenemos un ejercicio pendiente de aclarar, de terminar. Y bueno, pues entonces inmediatamente vamos a continuar y por ahí revisamos, ya tenemos ahí nuestras expresiones y me dicen cuál fue el ejercicio que dejamos pendiente. ¿Este ejercicio? Sí, ese. Bueno, pues es un ejercicio muy sencillito, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ¿alguien lo terminó o nadie lo terminó? Sí, profe. Pero no sé si esté Bien, muy bien. bien, entonces vamos a ver. Sí, profe. Eso, muy bien. Entonces, a ver, díganos el valor de la resultante. Me dio 3.20 newtons. a mí 17.20 newtons. A 17 punto, 17. Y a mi 23.23. Sí, profe, a mí también me dio 23.20. Muy bien, 17, 23, eso muy bien. Bueno, vamos A mí también, profe, me dio 23.20. Eso, entonces quiere decir que la mayoría sí coincidieron en esa respuesta. Bueno, vamos a verificarlo, no hay problema. Con respecto al ángulo que la resultante forma con el eje de las X, ¿qué valor le dio? Profe, pues lo que pasa es que como se ve ahí, está separado el eje de las X. Entonces, el ángulo que está entre 40 y 20 es de 30 grados. Pero si lo dividimos por la resultante, uno es de 17.56 y el otro es de 12.44. Entonces, si lo sumamos con los 20 grados, pues obtendremos con respecto al eje de las X. Sí, miren, de hecho aquí lo que tenemos que ver nosotros es esto. Decimos, bueno, yo tengo que encontrar un valor, una medida para la resultante, ¿verdad? Y tengo que encontrar una medida para esta resultante forma con el eje de la X, ¿verdad? Bueno, entonces, independientemente de esto, pues ustedes dicen, bueno, recuerden, esto que está aquí, pues está a mano alzada, nuestra escala en lo absoluto. Ustedes sí en sus cuadernos lo hacen, ¿sí? Aquí pues no son 20 grados, lógico, ¿verdad? Acá no son 40. Esto es nada más un dibujo que nos da una idea de cómo se encuentran nuestros vectores, ¿verdad? Pero para resolverlo gráficamente, ustedes lo hacen sus trazos correctos y luego miden su resultante y el ángulo. Bueno, para comprobarlo analíticamente, pues entonces dicen, bueno, miren, lo que ustedes hicieron es, bueno, al final de R1, aquí está, al final de R1, ¿sí? Dicen, pues al final de R1 yo voy a trazar el vector R2, ¿no? Que es válido si alguien dice, no, yo quiero hacer al final de R2, voy a trazar el vector R1, pues no tiene nada que ver, lo que pasa es que van a formar el triángulo que está arriba en este paralelogramo, ¿verdad? Y entonces alguien dice, bueno, al final de R1 voy a poner R2, ¿sí? Pero con la misma dirección, ¿verdad? No debo cambiarle la dirección, ni su valor, ni su sentido. Y entonces veo que R2, con el eje positivo de las Y aquí en la figura, forma un ángulo de 40 grados, ¿no? Entonces digo, bueno, pues entonces a 40 grados con respecto a Y aquí yo voy a trazar, y miren, acá ya sale un poquito más inclinado que este. Y yo digo, pero este ángulo que está aquí, este ángulo vale 40 grados, ¿verdad? Este ángulo vale 40 grados, ¿verdad? Porque tenemos que darle, bueno, ahí está, 40 grados, tenemos que darle la misma dirección. Y entonces en su gráfica ustedes dicen, muy bien, entonces, ¿cuál va a ser la resultante? Pues medimos desde el origen medimos hasta el punto final, hasta ahí, ¿no? Y lo que mida esta diagonal que está aquí, pues eso es la resultante, ¿verdad? Lo que mida. Con su reglía muy aproximado desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Y luego dicen,
ahí en su figura, y luego dice, y el ángulo que este resultante forma con el eje de las X, ¿cuánto mide? Pues método gráfico, pues directamente ponen su transportador, ya saben, ponen su transportador aquí, ¿verdad? Y pues miden cuánto mide el ángulo desde el eje de las X hasta esta resultante, ¿verdad? Con su transportador directamente, ¿verdad? Y es la medición que tienen que hacer. Y entonces ustedes obtienen valores muy aproximados para la resultante y para este ángulo que aparece. Les vuelvo a repetir, esto es un dibujo aquí a mano alzada. En sus cuadernos, pues lo tienen que hacer muy aproximado, ¿verdad? Hasta ahí tenemos. Ahora sí, decimos, pues ya compararon sus valores y todos dicen, no, si coincidimos muy bien. Eso me parece muy bien, ¿verdad? Entonces ahora decimos, y para verificar si esto es correcto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacerlo aplicando un método analítico, ¿verdad? ¿Cuál? Pues en el que estamos ahorita, ¿verdad? Y el método analítico me dice, ya olvídate de lo que estás haciendo, aquí lo que tienes que verificar tú es que se trata de resolver este triángulo que está aquí, ¿verdad? Se trata de resolver este triángulo que está aquí. Y entonces dices, bueno, pues para resolver este triángulo que está aquí, pues en primer lugar este que señalé, que es el mismo que quedaría arriba si ustedes proyectan R1 después de R2, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, y entonces este triángulo que está aquí, que es el que tengo que resolver, este triángulo que está aquí, pues para poder resolverlo, pues yo necesito saber, ¿sí? Yo necesito saber qué tipo de triángulo es, ¿verdad? Este que está aquí, pues para poder ver qué formulitas voy a aplicar. Y entonces veo, esto no está a escala, les vuelvo a repetir, veo que en este triángulo que está aquí, un lado mide 10 newtons, el otro lado vale 14 newtons, y para poder encontrar el tercer lado R, pues me hace falta conocer el ángulo que forman estos dos lados, el de 10 y el de 14. Y para hacerlo, pues aquí inmediatamente he hecho mano de la figurita, acuérdense de esta figurita que usamos, ¿verdad? Esta figurita, para checar los ángulos. Aquí está la figurita, mira, aquí está la figurita y aquí la voy a aplicar. Entonces aquí digo, pues este ángulo, el que forma R1 con el eje de las X vale 20 grados, pues es el mismo que está aquí, ¿verdad? 20 grados. ¿Ok? Al eje de las X. Pero del eje de las X, ¿sí? Aquí está. A este punto son 90 grados y después aquí son 40. Caray, entonces, ¿cuánto mide todo este ángulo que aparece aquí? Pues 20, ¿verdad? Aquí está 20 grados. ¿Sí? Y de aquí, del eje negativo de las X al positivo de las Y son 90 grados. Y de Y a este vector son 40. Entonces, ¿cuánto mide todo este ángulo que forman los vectores R1 y R2? Pues 150. 150 grados. 150 grados, muy bien, 150 grados. Y entonces, ahí tenemos que es un triángulo oblicuángulo y lógicamente no es un rectángulo. Entonces es un triángulo oblicuángulo, pues ya sé, aquí está, miren, ya sé que la resultante, ahí lo voy a poner, ya sé que la resultante pues es la raíz cuadrada, de una vez lo voy a poner aquí, es la raíz cuadrada de qué, pues es la raíz cuadrada, fíjense bien, de 10 al cuadrado más 14 al cuadrado, menos 2 veces 10 por 14 por el coseno de 150, ¿verdad? Y lo escriben aquí, o si no lo escriben, pues lo ponen en su calculadora, ¿verdad? Pero, y luego a todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, pues para los que no lo hicieron, aquí le voy a poner, aquí lo voy a poner, ¿verdad? ¿Sí? 10 al cuadrado más 14 al cuadrado. Y este valor que va a aparecer aquí, y al sacarle su raíz cuadrada, pues entonces ese valor es exactamente el valor que debe tener, es lo que debe medir su resultante, ¿verdad? La resultante que ustedes debieron poner. Y el coseno, ¿sí? Y le voy a poner coseno del ángulo que es 150 grados, ¿no?
Ahí está. Y la raíz cuadrada, ¿por qué? Porque la fórmula me dice que es R cuadrada, pero como yo quiero a R nada más, pues le saco raíz. Y entonces, ahora sí tienen. Bueno, les pido a todos los que no lo hicieron analíticamente, pues hagan esta operación, ¿verdad? Hagan esta operación. Listo, profe. Y da 23.205. 23.2. ¿Sí? Y luego un 0. Y luego un 5. Sí, Pues ya. 200. Y entonces ya esto ya no tiene caso poner porque aquí hay un 0, ¿verdad? Ya no se puede redondear el 20 al 21, ¿verdad? Entonces, aquí está, ese es el valor exacto. Este es el valor exacto de la resultante y más o menos lo que midieron ustedes por acá, ¿verdad? Maestro, a mí me salió diferente. ¿Perdón? A mí me salió diferente. Díganme inmediatamente cuánto. Me salió 20.88. 20.88, bueno, entonces, ¿qué más? ¿Alguien más? Pues eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Pues a mí no me dio, ya vamos a ver qué vamos a hacer. Inmediatamente, una vez que tenemos eso, pues inmediatamente nos vamos a hacer nuestros cálculos, ¿verdad? Y entonces decimos aquí adentro de esta raíz, los numeritos, ¿sí? 10 al cuadrado, adentro de la raíz, 100. 14 al cuadrado, ¿cuánto es 14 al cuadrado? 196. 196, acuérdense, 196. ¿Sí? 196. Y luego aquí, me voy hasta el ángulo. ¿Cuánto vale coseno de 150 grados? Menos 0.8660. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 2 y es negativo, ¿verdad? Ahí todo el mundo aquí, todo el mundo aquí. Coseno de 150 grados, todo el mundo, esto es lo que tienen que manejar ustedes. Coseno de 150 grados, y lo mencioné, el coseno de cualquier ángulo mayor de 90 grados siempre es negativo, y para 150 grados, que es el mismo que 30, ¿sí? Pues es menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2 es 0.866. Pero como no trabajamos con decimales porque pues nunca son exactos, ¿verdad? Y es muy engorroso y es muy difícil graficar decimales sobre nuestra recta numérica, pues entonces usamos números irracionales, ¿no? Menos raíz de 3 sobre 2. Eso es lo que equivale a coseno de 150. Pero, como es negativo, entonces este negativo con este negativo se convierte en positivo, ¿verdad? Y este 2 que está aquí arriba se va con este 2 que está aquí abajo. Y entonces tenemos 10 por 14 por la raíz de 3. Pero 10 por 14, pues ya saben que es 140. Y eso lo vamos a multiplicar por la raíz de 3. Y ahora sí, aquí sí, pues como tenemos que sacar raíces, sumar y sacar raíces, pues aquí sí, ¿verdad? Raíz de 3, 1.732. Multiplican 1.732 por 140 y le suman 196 y 100 y le sacan la raíz. Exacto, no le quiten decimales. Esos son los numeritos que tienen. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Y esa suma, ahí la tienen. Y esa raíz de toda esa suma, ¿cuánto les da? Ve- 23.2. Bueno, pues entonces el compañero que no tenía esa respuesta, verifíquelo, ¿verdad? Chéquelo. Aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Verifiquen. Maestro, entonces el coseno de 150 grados lo sacamos del triángulo obtuso, ¿no? Es que, mire, es que vamos a resolver ese triángulo que está aquí. Aquí se los marqué. El método analítico me dice, resuelve este triángulo que está aquí, ¿no? Este triángulo que está aquí. ¿Ok?
Y al resolver este triángulo que está aquí, pues inmediatamente, ¿qué tenemos que saber para resolver un triángulo? Pues lo que tenemos que saber es qué tipo de triángulo es, ¿verdad? Por lógica. Y entonces ahí, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de triángulo es? Pues checando sus ángulos y sus lados. Pero aquí en este triángulo que se acaba de formar, veo que solamente conozco cuánto miden sus dos lados, ¿verdad? Y no conozco ningún ángulo de este triángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tratar de conocer un ángulo para poder ver qué tipo de triángulo es. ¿Y cuál es el ángulo más fácil de determinar? Pues este que forman los dos vectores entre sí. Vean. Y una vez que encontramos el valor de este ángulo, pues entonces sabemos qué tipo de triángulo es el que tenemos aquí. Ustedes en su gráfica, lo que hicieron ahí, ustedes lo ven perfectamente, ¿verdad? Porque eso es lo que es gráficamente. Y entonces ven, pues este es un triángulo oblicuángulo, solamente se pueden aplicar la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Cuál primero? Pues, bueno, normalmente en estos casos siempre es la ley de los cosenos primero y luego la ley de los senos, normalmente, ¿eh? Normalmente. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir, son dos leyes diferentes que necesitan datos diferentes para su aplicación. Y aquí lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo usamos, ¿eh? Ya lo usamos por ahí, ya lo revisamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Bueno, no es una pregunta, es para aclarar. Entonces, ¿se obtienen los 150 grados por sumando los 40, los 20 más los 90? Exacto, aquí se los marqué, miren, aquí está, y aquí les puse la figurita. ¿Sí se acuerdan de esta figurita? Ya. ¿Cómo se llama? Porque se suma el ángulo de los vectores y luego se suma lo que es los 90 grados del plano cartesiano. Sí, mire, aquí está punteada, mire, por eso les puse punteado todo así para que lo vean, ¿sí? Este es el eje de las X, ¿verdad? Es un eje auxiliar de las X. Y aquí les puse el eje auxiliar de las Y, ¿verdad? Para que lo vieran ustedes, ¿verdad? Ahí están los ejes auxiliares, ahí están, miren, punteados, ¿de acuerdo? El eje de las X, el eje de las Y. Y luego esta figurita que está aquí la aplico con aquí está, mira, para el vector de 10, aquí está, mira, aquí está la figurita, aquí está el inclinado, aquí está el horizontal y aquí está el otro horizontal, aquí está la figurita. ¿Sí? Bueno, así es, entonces de eso se trata. Muy bien, ¿qué más? Otras preguntas más, y entonces aquí les decía ya el ángulo exactito, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues lo que les acabo de mencionar, pues la otra ley, ¿verdad? La ley de los senos. Y entonces me dice, momento, nomás que este triángulo que está aquí que quieres que resuelva, este triángulo, ¿sí? No me da el ángulo resultante, ¿sí? El ángulo de la resultante con respecto a X no me lo da. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues en este triángulo que estoy resolviendo, primero tengo que calcular el ángulo que tiene este triángulo aquí, ¿verdad? Este ángulo agudo que está aquí, que le voy a llamar ángulo phi, que es otra letra griega para poner, este va atravesado aquí. Y una vez que determine el valor de este ángulo que está aquí, pues lo sumo con este ángulo que está aquí de 20, ¿verdad? Y eso me va a formar todo este ángulo aquí grandote, que es el ángulo que la resultante forma con el eje de las X, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden expresar ustedes que, por aquí se lo voy a poner, que el ángulo θ X para este ejemplo es igual al ángulo phi, ¿verdad? Más 20 grados, ¿ok? Bueno, pues entonces hay que encontrar el ángulo phi en este triángulo, pero volvemos a lo mismo, este triángulo no es un triángulo rectángulo, entonces para calcular el valor de este ángulo phi no puedo aplicar ninguna función trigonométrica, ¿Cómo le hago? Tengo que aplicar la ley de los senos, ¿verdad? Y digo seno del ángulo que quiero conocer, sobre su lado opuesto es igual al seno del ángulo que conozco
sobre su lado opuesto. Seno de 150 sobre su lado opuesto, que lo voy a poner con letrita para que lo vean. Y entonces una vez que hicimos eso, pues ya simplemente de aquí despejamos, ¿verdad? Y de ahí calculamos cuántos grados vale el ángulo phi. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, con esta fórmula trigonométrica que es nuestra ley fundamental, la ley de los senos, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien lo calculó? Díganos cuál es el valor exacto de este ángulo phi, que es este ángulo agudo de este triángulo. 17.56. Sí, 17.56. 17.56, sí. 17.56 o 17.6. 17.56. 56 ya. 17.56. Bueno, muy bien. Y entonces ya la respuesta final, pues aquí lo tienen ustedes, ¿no? A este ángulo phi le van a agregar 20 y entonces pues 20 más 17 son 37.56. Profe, tengo una duda. Sí, claro, claro. Ahí donde hizo a la derecha para sacar el ángulo phi, no entiendo cómo lo hicieron porque nada más hay dos variables conocidas y R y seno de phi, no sé cómo, porque no sé, o sea, cómo sacaron R, la resultante. Aquí está, mire, aquí está arribita, mire, pues la acabamos de... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ok, ya, perdón, disculpe. Me confundí. Pero André, no es todo el mundo, revísele, todo el mundo que le revise. Acuérdense, hacemos unos cálculos para ir usándolos para los demás cálculos, ¿verdad? Muy bien, bueno, ahí profe, sí. ¿en dónde viene eso de cómo sacar el ángulo? O sea, ¿por qué en sí seno ¿Cuál de ángulo, perdón? ¿Cuál ángulo, perdón? el ángulo, el que sacamos, el 37.57 que se acaba de sacar? Bueno, mire, recuerde. Sumar dos vectores, vamos a dos vectores. Sumar dos vectores, ¿sí? Sumar dos vectores, los que sean y donde estén, ¿sí? Significa encontrar una resultante. Aquí está, ¿sí? Aquí está una resultante, R. ¿Sí? Y encontrar el ángulo que esta resultante forma con el eje positivo de las X. Oh, ya. Muy bien. Por eso aquí se los marqué, miren, se los marco en todos los ejercicios, es desde R hasta el eje positivo de las X, ¿verdad? Y aquí lógicamente dice, pues si estoy trabajando en este triángulo, pues este ángulo no le corresponde porque está afuera, ¿verdad? Pues tengo que resolver primero el triángulo adentro y luego ya lo demás. Muy bien, preguntas, más preguntas, sí, que le revisen ahí. Profe. Dígame. Hago la operación de la regla de 3 simple, pero no me sale el resultado que le salió de 17.56. Pues no se preocupe, aquí inmediatamente, mire aquí está la regla de 3, ¿verdad? Yo quiero encontrar el ángulo phi, pues despejo seno de phi, y digo, este 14 que está aquí, está dividiendo, pasa hacia el otro lado, multiplicando. Aquí mismo lo voy a hacer, lo quito de aquí, y pasa multiplicando al seno de 150, aquí 14, que multiplica al seno de 150, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, profe, sí. Muy bien, pero ahora ya le voy a borrar esto que está aquí. Y le voy a poner aquí 14. El 14 que estaba viendo pasó multiplicando. Y ahora ya no le voy a poner seno de 150, sino voy a poner el valor cuánto vale seno de 150 grados. ¿Cuánto vale seno de 150 grados? .5. .5 en decimales, pero en fracciones, ¿cuánto es .5? Sería... ¿Un medio? Medio. Pues un medio, ¿verdad? Y ahí se lo acabo de poner, mire, 1/2. Es un medio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahí está, un medio. Pero abajo va la R, ¿verdad? La R. Y R, ¿cuánto vale R?
23.2. Exactamente, 23.2. Ahí está sustituido los valores y esa es la operación que va a hacer. Ah, bueno. ¿Y cómo le hago? Pues de la manera más sencilla, da 14 por 1, 14 y 14 entre 2 a 7. Ah, entonces todo esto desaparece de ahí, ¿verdad? Desaparece todo esto que está aquí arriba, desaparece este 2 que está aquí y me queda simplemente un 7 que está aquí arriba, un 7. Entonces divido 7 entre 23.2, ¿sí? Y si fuera 21 aquí, pues sería un tercio, ¿verdad? Pero como no es un tercio, pues entonces 0.20 y tantos y fracciones. Bien, el valor que le dé exacto aquí, de 7 entre 23.2, exactamente el valor que le dé, no le quite, no le... ¿Cuánto vale 7? ¿Sí? ¿Cuánto vale 7 entre 23.2 exactamente? Vale punto 30, 17, 24, 13, 79. Entonces, escribe sus cifras, ¿verdad? Lo que le dé, y entonces, una vez que escriben esa cifra de esa división, entonces ustedes dicen, ah, muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues en su calculadora, ¿verdad? Ah, perdón, en su calculadora, ¿dónde está? En su calculadora ya se van a calcular cuántos grados vale el ángulo cuyo arcoseno vale 7 entre 23.2, que es 0.3, ¿verdad? Perdón, ok. ¿Qué es? Punto 30, 17. Punto 3, punto 3, y luego 0, y luego 1,7, ¿verdad? Ahí está, 1,7. Hasta ahí hasta 4. Y entonces de ahí ya ustedes le pican ahí a su calculadora y el valor exacto que les dé ahí para ese ángulo, ese es el que van a usar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, sí, profe, ya me salió. Ándele, muy bien, ese es el procedimiento, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienen ustedes y entonces una vez que dicen, bueno, pues ya encontré yo este ángulo phi, pero este ángulo phi es el ángulo agudo de este triángulo, pero como yo quiero teta x, pues hay que agregarle este angulito que está acá abajo y ahí tenemos la respuesta. Muy bien, ese es el procedimiento entonces. Ahora sí, en lo general, ¿tienen alguna duda, algo al respecto? Método gráfico, método analítico, ¿alguna duda al respecto? Profe. ¿Vale? En el método gráfico es como nos había explicado, creo que en las primeras clases, que era directamente graficar con las flechas. Sí, pero lo van a hacer. Es que no entendí muy bien cómo era eso. No sé si lo vamos a ver más a fondo eso también. No, mire. Nos dicen, las flechitas esas son, los vectores, nos dicen, se representan por flechitas, con flechitas. Sí. Con segmentos de flechas. Cualquier vector, el que usted quiera. Yo digo, yo aquí voy a poner un vector, aquí va a ser. Aquí está este vector. Bueno, pues es una flecha. Está. Porque, ¿cuánto mide? O sea, las características del vector. Pues este vector aquí yo voy a decir que es un vector fuerza. Y que la magnitud de ese vector, voy a decir que son 59 newton. Bueno, 59 newton son unidades de fuerza en el sistema CIE, Internacional de Unidades. Muy bien, ¿qué más? Bueno, pues forma un ángulo donde ustedes lo quieran poner, ¿no? Donde ustedes lo quieran poner, el ángulo arriba, donde quieran. Pero este forma un ángulo con respecto al eje de las X de 30 grados. Bueno, estos 30 grados. Entonces esa es la dirección de este vector. Y se desplaza hacia arriba. Se desplaza hacia arriba. ¿Por qué debo decir? Porque también puede que valga 59 newtons, ¿sí? Que forme un ángulo de 30 grados con el eje positivo de X, pero que vaya hacia abajo, ¿verdad? Por eso tenemos que ponerle su sentido. Bueno, pues ahí usé una flecha. Alguien dice, no, yo tengo otro vector. Bueno, pues aquí tengo este vector. ¿Sí? Eso es un vector velocidad. Es un vector velocidad. ¿Sí?
¿De cuánto? Pues vamos a decir, este es un vector de velocidad de 100 kilómetros por hora. Bueno, entonces 100 kilómetros por hora. Ahí está la flechita. ¿Sí? Y decimos, pues este segmento mide 100, su magnitud. Muy bien, ¿y su dirección? Pues aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí decimos, ¿qué dirección lleva? Pues aquí está, lo vemos. Pues entonces forma un ángulo de 90 grados. Está sobre el eje de la Y y va hacia arriba. Entonces, para representar vectores, usamos puntitos de flecha, o sea, segmentos de flecha. No importa de lo que se trate, no importa lo que se trate y de qué se trate y para dónde va, no importa. Sí, solo que es que había visto que no me había perdido un poco cuando puso como varias, de que había como 4 vectores y los empezó a poner uno tras otro justo en la punta del anterior. No sé si me explico. Pues es lo mismo que estamos haciendo aquí, nomás que aquí Lo estamos mismo. Pues nomás que aquí estamos sumando 2 vectores. Entonces ahí estamos haciendo el método gráfico y el analítico. Para verificarlo analíticamente y para comparar, Ok. para comparar el método gráfico con el método analítico y luego decir, decimos, el método gráfico para 2 o 3 vectores es bien fácil, es rapidito, es inmediato, pero nos da un valor muy aproximado de la resultante y del ángulo, ¿verdad? Que esta resultante forma con el eje de las X. Y luego decimos, bueno, ¿y cómo los vamos a cerciorar cómo vamos a verificar sus valores exactos? Pues por el método analítico, ¿verdad? O sea, las matemáticas, pues las matemáticas no fallan, ¿verdad? Y entonces a lo que usted se refiere, dice, bueno, pero si yo tengo 3 o 4 vectores o más vectores y los quiero sumar, ¿qué onda? Por el método gráfico. Pues les pongo uno seguido del otro, ¿verdad? Y es lo mismo. Pero resulta que para el método analítico no puedo hacerlo con los 3 vectores o los 4 al mismo tiempo, ¿verdad? No se puede. Por eso esas son una de las ventajas y desventajas de los métodos. El método analítico solamente es para 2 vectores de 2 en 2. ¿Por qué? Pues porque la ley de los cosenos es nada más para 2 componentes. Aquí está, miren, nomás para 2 componentes, aquí está. Nomás para 2 componentes. No podemos meterle 3 componentes. Se imagina la ley de los cosenos si se imagina cómo sería, yo no tengo idea, pero que tuviera aquí, sí, pues a cuadrada más b cuadrada, sí, más c cuadrada, y luego, ¿qué más? Pues quién sabe, es que quizás si sería signo de menos aquí, y quién sabe si estaría multiplicando usted un número por A, por B, y quién sabe qué sería. Pues para 3 no hay, solamente para 2. Bueno, muy bien, entonces, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque estos 3 lados no forman un triángulo, ¿verdad? Con este, pues no forman un triángulo, ¿verdad? Y acá sí forman un triángulo, mire, estos dos, sí, aquí, este con este y este sí forman un triángulo, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues entonces ahí sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí, sí. profe? Sí. ¿Y preguntas? Bueno, pues entonces, si ya no hay más preguntas, éítale. ¿En los libros era donde venían las fórmulas? ¿Cuáles fórmulas? Que como ahorita las de la ley de los cosenos. Pues en cualquier libro de trigonometría. Ok. Acuérdense que les mencioné por ahí en orden, en un orden más o menos, y los temas que ustedes tienen que tener como antecedentes para esta materia, y se los mencioné ahí primero álgebra, y todas sus propiedades de álgebra, luego geometría, donde vienen fórmulas de perímetros, áreas y de figuras regulares y planas, ¿verdad? Luego la trigonometría, donde vienen todas las funciones trigonométricas, donde vienen identidades trigonométricas, y después de eso, las fórmulas de derivación y luego las fórmulas de integración. Eso es todos los conocimientos previos que tenemos que tener para aplicar aquí en este tema, ¿no?
y les mencionaba, y un poquitito de álgebra lineal, ¿no? Que lo vamos a usar ya en el siguiente tema. ¿Ok? Por resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, quedó claro para mí. Muy bien, bueno, ahí tenemos entonces todos los demás, pues si tienen alguna duda, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Bien, vamos a practicar el día de hoy, porque en la siguiente clase nos vamos a ir con el siguiente método. Vamos a ver otro método analítico para la siguiente clase. Aquí vamos a ver otro método analítico para verificar nuestra suma de vectores, ¿sí? La próxima clase lo vamos a resolver. Por aquí lo vamos. Es más, si quieren anotar ahí en su blog de una vez para la siguiente clase, yo aquí en el blog de ustedes, aquí se los voy a anotar inmediatamente. Sistemas. Pues aquí tengo trabajo para ustedes que les voy a enviar, ejercicios, pero todavía no se los mando, se los voy a enviar. Pero para la próxima clase vamos a abrir con otro método analítico que se llama suma de vectores por componentes rectangulares. Suma de vectores por componentes rectangulares. Bueno, y vamos a ver ahí también qué ventajas tiene, en qué consiste, qué ventajas tiene sobre otros métodos o desventajas, ¿verdad? Ventajas y desventajas. Bueno, muy bien. Ok, pues entonces ahora sí, continuamos con otro ejercicio para ver para practicar y a ver cómo andamos. Y les decía, pues el menos tiempo que tarden para resolverlos por los dos métodos, gráfico y analítico. Muy bien. Siguiente ejercicio, determine la resultante y la dirección. Determine la resultante y la dirección de los siguientes vectores. Y vamos a usar aquí este gráfico que está aquí. Ya tengo ahí la pizarra whiteboard, que es aquí de Microsoft, pero por aquí la tengo, pero es que tengo que invitarlos a participar ahí, y creo que tengo que poner sus números de control para invitarlos a participar, por si la pongo aquí ahorita no la van a ver ustedes, y porque viene ahí para invitarles y para explicarles. Entonces, no, ya no voy a checar eso para hacerlo. Y ya con la regla todo, y van a ver que es muy fácil de usarla, ¿eh? Bueno, mientras eso sucede, pues vamos a hacer aquí en este ejercicio, nos dicen vamos a sumar los siguientes vectores. Y tenemos ahí así tal y como está. Decimos este vector que aparece aquí, vamos a decir que mide, este vector, vamos a decir que mide 12. La magnitud de este vector, un 12, ya se trabó aquí. Bueno, 12. Póngale a ver, este cojín ya como que, pues está nuevo, pero no sé, sí, 12. Bueno, es un 12, ahí póngale 12, ahorita lo corrijo. 12 unidades, y el ángulo, fíjense bien aquí, el ángulo lo voy a marcar con respecto al eje de la 10 y voy a decir que ese ángulo ahora vale 45 grados. 45 grados. ¿Okay? Y tengo un vector, otro vector, pero ahora este vector que está aquí es un vector que va a aparecer en el tercer cuadrante, y este vector que aparece aquí en el tercer cuadrante, su magnitud vale 16 unidades. 16 unidades, y este ángulo que aparece aquí, ese ángulo vale 60 grados. Fíjense bien con respecto a quien lo estoy señalando. Este vale 12 y este vale 12, ¿sí? Y el ángulo vale 45 grados, ¿ok?
Bueno, ahí tenemos esos dos vectores. Vamos a encontrar la resultante y su dirección. O sea, vamos a determinar cuánto vale el vector R, ¿no? Gráficamente, aproximadamente cuánto vale y cuánto vale el ángulo que nos da la dirección de ese resultante. Muy bien, adelante, ahí lo tienen. Háganlo gráficamente. Y los que lo terminen rápidamente, pues hay que verificarlo por el método analítico, ¿no?
Maestro, el valor de la resultante ya lo hice. ¿Qué más quiere que hagamos? Porque la figura queda medio rara como para sacar el ángulo. Lo que van a hacer es medir el ángulo que la resultante forma con el eje positivo de las X. Ok. ¿Solo con el eje positivo de las X? Es la respuesta final, ¿verdad? Pero recuerden, se acostumbra siempre, casi por costumbre, decir el ángulo que la resultante forma con el eje de las X. Pero como estamos en el plano, pues si ustedes expresan el ángulo que forma con el eje de las X, pues ahí mismo implícitamente están diciendo cuántos grados forma con el eje de las Y, ¿verdad? Porque nada más hay dos ejes en el plano. ¿Ok? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Ya hizo la medición? La resultante es de 27.76. A ver, ¿alguien más? 27.76, muy bien. ¿Y el ángulo? A mí también me salió lo mismo que la resultante, 27.76. Pero con la fórmula. Sí, así es. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, sí es 27, ya me dio. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, pero a mí también me dio 27.06. ¿Sí, amor? Profe, el ángulo me dio 8.57. ¿Y la resultante? La resultante 27.76. 27.76. Bueno, muy bien. Entonces, miren, fíjese bien. Fíjese bien, vamos a usar el sentido común, ¿ok? Sí, dio 27, a mí también. 27 puntos. Muy bien, muy bien. Vamos a usar el sentido común, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Este vector, aquí váyanse a la figura, este vector mide 12, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Este vector mide 12. Y el otro vector mide 16. Y se ve que no llevan la misma dirección, ¿verdad? Pues el vector de 12 va hacia arriba y el de 16 va para acá, para abajo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dio el ángulo? A mí me dio 6.4 o algo así. Muy bien, muy bien. Ok, ahorita lo verificamos, pero fíjense bien. Si estos dos vectores no llevan la misma dirección, pues entonces quiere decir que la suma de ellos dos, la resultante de ellos dos, pues debe ser mucho menor que cualquiera de ellos. ¿Por qué? Pues miren, ¿qué sucedería? Así rápidamente, ¿qué sucedería si el vector de 12, ¿sí?, sumado directamente con el vector de 16, si tuvieran la misma dirección en el mismo sentido, ¿cuánto daría como máximo? Como máximo, 28. Pues 28. Como máximo sumado daría 28, pero sumados directamente los dos, máximo 28. Pero como aquí llevan direcciones casi muy opuestas, pues no, pues entonces aquí, por decir, aquí está el de 12, ¿sí?, pero el de 16 casi muy opuesto viene para acá. Entonces quiere decir que de este pues les va a quedar un vectorcillo muy chiquitillo, ¿verdad?
Y entonces aquí más o menos ustedes aquí vean en su figura, fíjense bien, aquí en la figura, pues si este de 12 está a 45 más o menos y este de 16 a 60, pues entonces si al final de este vector que está aquí, bueno, ahí va la recta, van a poner el de 16 que viene aquí, pues viene para acá el de 16, ¿ok? Con su dirección correspondiente. Y entonces la resultante, ¿cuál va a ser? La resultante va desde el origen, desde aquí hasta aquí. Esa es la resultante. ¿Así lo hicieron o no lo hicieron así? Sí. Por eso, y este que está aquí mide 27 o 17 o ¿cuánto me dijeron? 27.76. Me dirá, en su escala, me dirán 27 desde este punto a este punto. No. No, pero creo que ya lo hice otra vez, sí es 5.39. Pues claro, pues nomás fíjense que por eso les digo, nomás usen el sentido común. Usen el sentido común y vean, pues casi, miren, lo que les digo, casi tienen direcciones opuestas. ¿Sí? Miren, el de 12 va para allá y el de 16 casi, miren, si estuvieran completamente en dirección opuesta, pues me daría 12 para allá y 16 para acá, pues me daría 4 para acá, ¿verdad? Pero como no tienen direcciones opuestas, el de 16 se mueve para acá, pues en lugar de 4 va a tener 4.1, 4.2, 4.2, pues 5 y punto cachito, y mientras este se mueve, va a crecer más. Muy bien, por resuelvan entonces, chequenlo, revisen a todo el mundo y se nos acaba el tiempo, señores. Entonces, verifíquenlo, chequenlo. Todo el mundo y los que no lo entiendan, amigos, tienen fin de semana para que lo revisen y luego, pues todo el día lo verificamos enseguida, ¿verdad? Bueno, son detallitos que hay que tomar en cuenta. Por eso sí nos ponen estos ejercicios para que los analicen y chequen y dicen, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Y dicen, mira, pues sí se mira fácilmente, ¿verdad? Y luego ya aplican sus formulitas para resolver el triángulo. Muy bien, señores, pues entonces aquí estamos. Si no tienen más preguntas, si no tienen más dudas, voy a tomar su lista y entonces, señores, preguntas, y si no, pues ya vamos a dejar vamos a terminar la grabación. Y entonces, señores,